Voy a leer un poco antes de la introducción. Breve historia de la economía, de Santiago Armesilla. Breve historia de la economía ofrece un recorrido amplio por el desarrollo de la vida económica, desde las rudimentarias herramientas prehistóricas a la globalización actual, pasando por la revolución neolítica, el origen del Estado, la propiedad privada, el tributo y la división del trabajo, del comercio, los modos de producción antiguo, esclavista, feudal, la transición mercantilista, el capitalismo y el socialismo. Toda la historia del ser humano interpretada desde las categorías económicas, relacionando las mismas con el momento histórico de su surgimiento y desarrollo posterior. De la moneda de oro a las transferencias bancarias por Internet, del arado de mano a la hidroponía. Esta obra recorre la evolución económica del hombre en el contexto político de cada etapa histórica que la economía experimentó. A Vicente Caballero de la Torre y Alicia Melchor Herrera. Introducción. La construcción del campo económico visto desde una perspectiva histórica. La editorial Nautilus, tras publicar La economía en 100 preguntas, obra en la que trato de presentar todo lo minuciosamente que puedo las categorías propias del campo económico en un formato adecuado para combinar el ensayo con la divulgación, me propone emprender de nuevo la redacción de un libro sobre economía. El formato ahora es distinto. Aquí también es viable entretejer ensayo y divulgación, pero mientras que la colección 100 preguntas esenciales es óptima para presentar las líneas fundamentales que componen cualquier disciplina o rama del saber, la colección Breve Historia es adecuada para presentar cómo esos lineamientos surgen, se conforman y evolucionan hasta convertirse en categorías objetivas, concretas e históricas, cerrándose como tales, pero no estancándose, sino siguiendo un curso también histórico, con las categorías económicas ya en marcha, influyendo en las mismas sociedades históricas que las produjeron. Solo por ello, el primer párrafo de este libro es de agradecimiento a Nautilus por volverme a dar esta oportunidad, por el apoyo brindado y por la gestión editorial tan profesional que desarrollan. Breve Historia de la Economía no es un libro sobre la historia del pensamiento económico, aunque en varias partes se traten las aportaciones que, desde dentro o desde fuera, se han realizado a la disciplina, y por motivos cronológicos, esto es, porque surgen de manera previa al cierre del campo, aunque se traten también aportaciones posteriores al mismo. Por extensión, no es una historia del análisis económico complementaria de aquella, de la cual ya se dio cuenta Joseph Schumpeter, me perdonan la pronunciación, en un libro póstumo editado en 1954 que ya es un clásico de la economía política. Tampoco es una historia de la disciplina en sí, desde su surgimiento hasta nuestros días, aunque en parte la incluya. Dedicar un libro solo al desarrollo de la disciplina, sin tener en cuenta cómo ésta surge y por qué, acotaría demasiado el marco de exposición de las categorías económicas, y consistiría en una reiteración excesiva de lo dicho ya en La economía en 100 preguntas. Lo que exponemos en Breve Historia de la Economía, en un formato conciso y apto para alumnos de economía, historia, humanidades o filosofía de bachillerato, de formación y orientación laboral, en formación profesional, para estudiantes universitarios del grado de economía y otras disciplinas de las ciencias humanas, de la filosofía o del derecho, así como para personas interesadas en la historia económica, es la historia de la producción del campo económico, de sus categorías, desde una perspectiva evolutiva, material, no ideal, objetiva y concreta. De ahí que este libro y La economía en 100 preguntas, aunque puedan leerse aparte, en buena medida se complementan. Las categorías expuestas en La economía en 100 preguntas se han construido de manera objetiva, concreta e histórica, y la raíz, el cuerpo y el curso de esta construcción es lo que evolutivamente exponemos aquí. Sin estas categorías no habría pensamiento ni análisis económico, por lo que la historia de estas categorías es la historia y también la prehistoria del campo económico. No por breve es menos sistemática la exposición de hechos fácticos que presentamos en el escrito que aquí empieza. Por ello, el recorrido que haremos desde las primeras herramientas técnicas hasta la globalización actual tiene un hilo conductor. El campo económico es obra humana, y no es posible entender al ser humano histórico sin dicho campo, para bien y para mal.
El hombre construye categorías históricamente, la mayor parte de las veces sin ser consciente de ello en los inicios de dicha construcción. Es a posteriori cuando se puede reconstruir el proceso histórico de esas construcciones, y de ello va este libro. Prólogo. Ningún producto humano se crea al margen de la historia y la geografía que lo contienen. Por ello, antes de hablar del libro, no estaría de más unas pocas líneas acerca de su autor, Santiago Javier Armesilla, para quien el método científico es el marco legitimador de un compromiso militante que actúa de motor. Él es joven y es español. Es de esos que vienen a patear el tablero con ímpetu, pero con una propuesta de qué hacer después. DEA, maestría, doctorado, libros, papers y divulgación son los soportes que utiliza para encender una luz de esperanza para un mundo que ha perdido el rumbo, o lleva a uno con destino horrible. Breve historia de la economía es un título que no le hace del todo honor a la obra que estáis por leer. Sí, es eso, pero es mucho más también. Es un libro que os mostrará cosas nuevas y sobre todo os enseñará nuevas perspectivas para reentender cosas conocidas. Imagino leer este libro como quien ve con el médico una radiografía. Uno ya la había visto antes, sabía que era hueso y que no, pero había cosas que no comprendía sin siquiera ser consciente de ello. Cuando él nos la enseña, la fisura o el proceso infeccioso del que no nos habíamos percatado aparecen con claridad. Lo mismo produce esta obra. Nos muestra cosas que habíamos visto, pero dotadas de una comprensión nueva. Lo primero que, aún sabiéndolo, uno entiende de un modo más claro y más profundo es que Estado y propiedad privada son funcionales entre sí, y que lo social y el campo económico, el Estado y cualquier institución son históricos. Al arrancar desde la prehistoria entendemos de dónde viene aquello de lo que se nos está hablando. Técnica, poder, economía y política van hilándose, ofreciendo al lector una mirada no ortodoxa o tradicional, refiriéndonos así a la neoliberal que inunda el sentido común y los medios. Esa que nos enseña que la economía es la ciencia que estudia cómo se distribuyen los bienes escasos. El libro logra presentarnos la economía vista desde los cristales de la antropología y la historia. Y claro que también muestra cosas que tal vez no habíamos visto y sobre estas hay que volver más de una vez para convencerse. Como por ejemplo, que es la técnica la que produce al hombre y no al revés. Si no lo convenzo, lea el libro y verá que sí. Es por todo esto que esta breve historia de la economía es un hilo que atrapa y que será referencia tanto para legos como iniciados. José Muslera. Ahora sí. Primera parte. Paleoeconomía y antropología económica. La paleoeconomía y la antropología económica son las subdisciplinas de la economía política encargadas de estudiar las formas sociales humanas preeconómicas y prepolíticas, mientras que la primera estudia las reliquias, fósiles y herramientas prehistóricas que fabricaban los homínidos del Paleolítico, el Epipaleolítico o Mesolítico, del Neolítico y de la Edad de los Metales. La segunda investiga las sociedades que, ya durante el periodo histórico o civilización, desarrollan comportamientos, instituciones y ceremonias que recuerdan a los estadios prehistóricos. Estos estadios fueron clasificados por el antropólogo Lewis H. Morgan y el filósofo Frederick Engels como salvajismo, paleolítico mesolítico y barbarie, neolítico, edad de los metales. El estadio histórico que llamaron civilización, historia, lo trataremos después, pues es en este en el que surge la economía política como tal. Antes no había economía política, y por tanto no había campo económico ni categorías económicas. Pero la semilla de dichas categorías, que germinó con el surgimiento progresivo de las primeras sociedades políticas en la transición de la edad de los metales a la historia, nació en la prehistoria. Así pues, la raíz o núcleo del campo económico, que tardó en empezar a gestarse entre hace 2,4 millones de años con el surgimiento dado del Homo habilis
como primer homínido capaz de producir las primeras herramientas líticas y las primeras sociedades políticas surgidas hacia el cuarto milenio antes de Cristo, antes de nuestra era, es fruto de un larguísimo periodo de tiempo correspondiente a la producción de las primeras herramientas hasta llegar a la técnica manufacturera de la edad de los metales. La herramienta es, por tanto, la raíz del campo económico y, por extensión, también del político. La producción de herramientas permitió a los homínidos evolucionar como especies hasta llegar al actual hombre, al Homo sapiens. Con ellas transformó la naturaleza de su mundo entorno y asimismo, de tal manera que se hizo hombre mediante su propio trabajo. Antes de describir estos procesos tan extensos en el tiempo, es necesario aclarar algunas cuestiones previas. La primera es que el proceso evolutivo que permitió a las especies de homínidos evolucionar mediante la producción de herramientas a través de técnicas de transformación de su mundo entorno, primero de manera tosca y primitiva y más tarde de manera cada vez más refinada, es lo que produjo el hombre como tal y no al revés. Eso es muy importante, lo voy a volver a leer. Antes de describir estos procesos tan extensos en el tiempo es necesario aclarar algunas cuestiones previas. La primera es que el proceso evolutivo que permitió a las especies de homínidos evolucionar mediante la producción de herramientas a través de técnicas de transformación de su mundo entorno, primero de manera tosca y primitiva y más tarde de manera cada vez más refinada, es lo que produjo al hombre como tal y no al revés. Porque el Homo sapiens fue primero Homo habilis antes de ser Homo sapiens. Fue primero Homo faber antes de ser Homo sapiens. Entre estas técnicas y herramientas, además de objetos físicos corpóreos, encontramos elementos como el lenguaje, primero hablado y luego escrito. El proceso evolutivo de la protoescritura entre el Paleolítico superior, cuando el Homo sapiens era la única subespecie de homínido ya existente tras la extinción del hombre neandertal, y el surgimiento de la escritura cuneiforme hacia el 4000 a.C. y, con ella, de las primeras sociedades políticas, es también un proceso técnico. En él las palabras son también herramientas que, poco a poco, se ordenan y sistematizan en lenguajes que permiten comprender y clasificar las herramientas físico-corpóreas producidas con las manos, y también organizar las sociedades humanas de manera cada vez más compleja y eficaz. Al producir estos homínidos los elementos fundamentales para la generación de diversas categorías que conforman las distintas disciplinas del saber técnico, caza, pesca, recolección, artesanía, alfarería, agricultura, ganadería, regadío, herrería, forja, escritura, primeras formas arquitectónicas, etc., de las cuales surgen las primeras ciencias formales, matemáticas, como la geometría en la antigua Grecia. Producían al mismo tiempo al hombre como categoría histórico-filosófica, y no al revés, insistimos. No es el hombre el que produce la técnica, sino la técnica la que produce al hombre. Esto invierte el razonamiento del Homo economicus, de la economía neoclásica, que afirma que el Homo sapiens ya se mueve en su mundo entorno tratando de maximizar su placer, evitando el dolor, recabando información y actuando en consecuencia con el objetivo de obtener el máximo beneficio con el menor coste posible. La teoría neoclásica del Homo economicus entiende que la especie ya se mueve de manera natural con fines lucrativos económicos protoempresariales y que eso es lo que hace que la economía surge. Es al revés. El comportamiento propiamente económico de los sujetos comienza cuando el campo económico como tal comienza a conformarse históricamente. Y ese es un proceso más cultural que natural, aunque la raíz de sus categorías sea prehistórica. Para producir las categorías económicas, además, los sujetos han de colaborar, en ocasiones sacrificando la evitación del dolor y la búsqueda del placer en el sentido que la teoría del Homo economicus defiende. De hecho, el Homo economicus es un modelo cuyo intento de abstracción no consigue concretarse en ningún comportamiento económico real, a ningún nivel. El sujeto que, naturalmente, maximiza sus opciones vitales de manera supuestamente racional y egoísta, mediante la posesión de dinero, con el que puede a su vez poseer bienes, es un sujeto teorizado a finales del siglo XIX, que de manera anacrónica se ha proyectado a toda la especie humana para justificar el orden capitalista como orden natural de las cosas. En realidad,
la construcción evolutiva de las categorías económicas desde la prehistoria ha sido realizada por sujetos que, en diversas sociedades, han carecido en ocasiones de la posesión de bienes y dinero para poder hacerlo, e incluso, si los hubieran tenido, no habrían podido conformar dichas categorías, empezando por las herramientas técnicas iniciales. El Homo económicos nunca ha existido de verdad, porque la producción histórica de las categorías económicas no ha sido perseguida por fines maximizadores de ninguna inexistente utilidad, sino que han sido producidas y coordenadas categorialmente mediante la cooperación y acumulación intergeneracional de millones de personas, tanto las ya fallecidas como las vivas, cuyos fines supuestamente egoístas o altruistas son indiferentes a la hora de conformar los nodos que anulan dichas categorías. Y las expectativas personales de éxito son absolutamente irrelevantes, pues son los resultados objetivos determinados externamente los que permiten calibrar si los fines perseguidos por los distintos actores han tenido o no sentido alguno. La segunda cuestión aclaratoria previa, relacionada con la anterior, es que la economía política reconstruye el pasado humano antes de su surgimiento como disciplina en tanto que posee categorías para ello. Lo mismo hace la biología al conceptualizar clasificaciones de seres vivos y al reconstruir la idea de naturaleza como conjunto de clases, órdenes, familias, géneros y especies de seres vivos que no existían como tales antes de la biología como ciencia categorialmente cerrada. Las ciencias no desvelan una realidad previa a su existencia. Lo que hacen es construir operatoriamente durante generaciones y generaciones y en diversos periodos históricos verdades que, entretejidas sólidamente entre sí, configuran los campos que les son propios y que llegan a ser independientes e indiferentes de las manos que las produjeron. De esta manera, prueban su verdad de manera sistemática a través de sucesivos experimentos que ni se improvisan ni relativizan su curso posterior, como afirmó el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck en su obra Filosofía zoológica de 1809. Debemos reconocer que las clases, los órdenes, las familias, los géneros y la nomenclatura que se refieren a las producciones de la naturaleza son medios de nuestra invención, de los que no podríamos prescindir, pero que hay que emplear con discreción, sometiéndolos a principios convenidos, con el fin de evitar los cambios arbitrarios que destruyen todas sus ventajas. La economía también debe ser prudente para evitar cambios arbitrarios en el entendimiento de la construcción histórica de sus categorías. En biología, la materia inorgánica es precondición necesaria para la vida orgánica, abiogénesis, pero no es vida en sí. De igual manera, en economía política, las herramientas técnicas y la cooperación entre sujetos para la transformación de su mundo-entorno natural y para la producción e intercambio de dichas herramientas es precondición necesaria para el surgimiento de categorías económicas. Sin embargo, como parte fundamental y prístina de la raíz o núcleo de dicho campo, no constituyen categorías económicas como tales. Es decir, no son economía ni doméstica ni política. Para que el núcleo de la razón económica del campo económico surja, la técnica prehistórica ha tenido que evolucionar hacia la producción de sociedades políticas complejas, de civilización, de historia. Solo así el hombre puede surgir y desarrollar categorías económicas. La idea de Homo económicos, al afirmar justo lo contrario, resulta ser una idea ahistórica y por tanto metafísica y en absoluto económica. La tercera y última cuestión tiene que ver con las ramas de la economía política que más han estudiado la raíz primigenia que permitió conformar dicha disciplina, las ya mencionadas paleoeconomía y antropología económica. Nombres como los ya mencionados de Morgan y Engels, de Karl Marx, de Marcel Mauss, de Karl Polanyi, Marshall Scharlins o Maurice Godelier, han aportado desde fuera o desde dentro de estas ramas conceptos fundamentales para entender el papel que jugó la evolución de la producción técnica de herramientas en la transformación de los homínidos y en el paso de las sociedades humanas salvajes y bárbaras a las primeras sociedades políticas complejas. Por tanto, la exposición que viene a continuación en este primer capítulo será una combinación de los hallazgos de estos economistas, antropólogos, sociólogos y filósofos de la historia. En otras palabras, expondremos los logros conjuntos de la paleoeconomía y de la antropología económica a la hora de fundamentar la historia de la economía, de las categorías del campo económico, en la larga prehistoria humana.
Lo que sigue en este capítulo es una brevísima prehistoria de la economía. Tomo un poco de agua. Paleolítico y transición mesolítica, el origen de la herramienta. El Australopithecus es comúnmente aceptado como el ancestro del género Homo, perteneciente a la subtribu denominada homínida, y surgió hace 4,2 millones de años, fecha en la que se han datado los fósiles más antiguos que se han logrado encontrar y catalogar. Todas las especies de Australopithecus categorizadas tienen en común que pertenecen al primer género de homínidos que se desplazan a dos patas, las traseras. Otra característica común, no menos importante, es que todas vivieron en el continente africano, desde el sur hasta el este de África. Se han encontrado centenares de restos de Australopithecus. Su hallazgo explica, en buena medida, por qué comenzaron a andar de manera bípeda. En el norte del actual Mozambique y África Oriental, llegando al Golfo de Adén, que separa el Mar Rojo del Océano Índico, se extienden grandes ríos y lagos, como el lago Victoria, el mayor de África, y el lugar donde nace el segundo río más largo del mundo, el Nilo. El primero es el Amazonas, en América del Sur. Toda esa región estaba llena de selvas tropicales hace más de 20 millones de años. Pero la constante actividad volcánica de la zona por aquel entonces, con sus consiguientes movimientos tectónicos, provocó una enorme ruptura geológica en África Oriental que originó el llamado Gran Valle del Rift, ocupando toda la región geográfica de los grandes lagos africanos que hemos delimitado en este mismo párrafo. Aunque la mayoría de volcanes del Rift cesaron su actividad hace mucho tiempo, la actividad tectónica no lo ha hecho. Se cree que en un futuro lejano el Rift se agrandará hasta desgajar del todo África Oriental del resto del continente, originando un continente nuevo. La generación del Gran Valle del Rift, junto al lento y progresivo enfriamiento del clima, provocó que la selva diera paso a una vasta sabana, árida en muchas zonas, la cual se mantiene a día de hoy. El decreciente arbolado tropical en África Oriental y del Sur provocó que algunas especies bajaran de los árboles que quedaban para poder buscar comida en la sabana. El mayor éxito biológico de esas especies lo alcanzarían aquellas que lograron desplazarse de manera bípeda, pues así podían moverse con mayor seguridad por la gran sabana africana y divisar comida con mayor éxito. Así surgieron los homínidos del género Australopithecus, mientras al oeste del Gran Rift, simios de todo tipo siguieron desplazándose a cuatro patas por las grandes selvas que todavía existen en África Central y Occidental. Aquí podemos ver un mapa de lo que estábamos hablando. Mar Rojo, el Golfo del Adén, la placa africana, la placa somalí y el Valle del Rift. Bueno. Sigamos. Derivado del Australopithecus surge el género Paranthropus, robusto y con una capacidad craneal mayor. Me disculparán si las pronunciaciones no son las más exactas, ¿no? Australopithecus y Paranthropus son géneros comúnmente denominados como australopithecinos. Ambos eran bípedos, físicamente más robustos que el resto de simios contemporáneos a ellos, y su mayor capacidad craneal suponía un cerebro superior. Tenían las manos libres para coger frutas, piedras y palos, así como huesos de otros animales que comían en sus cuevas. Eran omnívoros, pero no consta que fuesen cazadores. Más bien solían ser presa de depredadores como los dientes de sable, contemporáneos de muchas especies de homínidos durante la era geológica del Cenozoico, en la que todavía nos encontramos desde hace 66 millones de años. Lo más probable es que los australopithecinos fueran carroñeros y que la destreza manual que desarrollaron durante millones de años que vivieron, mucho más que el género Homo al que nosotros pertenecemos, la emplearan para el uso de objetos que en ningún caso utilizaban como utensilios transformados, o al menos hasta ahora no consta.
Cuando todavía vivía el Paranthropus, aparecieron unos nuevos homínidos aún más fornidos, con más capacidad craneal y por primera vez con una clara asociación con utensilios transformados, no meramente almacenados. Era el Homo habilis, el primero en modificar las cosas que se encontraba, palos, piedras, y en producir herramientas. Estas son al mismo tiempo instituciones que, cada vez con mayor complejidad y precisión, siguen pautas de conformación que acaban siendo regladas. Hace ya 2,4 millones de años, el Homo habilis fabricó las primeras herramientas, modificando muy parcialmente su mundo entorno natural y creando la primera cultura, la oldubayense, llamada así porque las herramientas más antiguas del Homo habilis encontradas se hallaron en el valle africano del Olduvai, al este de la llanura del Parque Nacional del Serengeti, en la actual Tanzania y dentro del Gran Valle del Rift. El género Homo, al cual pertenece la especie habilis, es llamado también, con toda justicia, Homo faber, el hombre que fabrica cosas, y que al hacerlo se va conformando como tal. El político y padre de la patria estadounidense Benjamin Franklin afirmó que el hombre es el animal que hace herramientas. Así, la primera técnica de producción de herramientas, modificando la naturaleza para gestionar mejor la adquisición de recursos de la misma, fue producto del Homo habilis. Esta técnica fue la cultura oldubayense, o de los cantos tallados. El instrumento del tipo del oldubayense fue una piedra que, al ser golpeada con otra piedra o percutor para hacer saltar esquirlas o lascas, transforma el extremo de la primera obteniendo un filo cortante. Esta cultura desarrolló tanto el filo por una sola cara, chopper, como por ambas caras de la piedra, chopping tool o chopping tool. La tosquedad de estas herramientas a veces hace difícil distinguir si la rotura de las piedras es accidental o intencionada. Pero lo que sí ha quedado demostrado es que las lascas restantes del pulimiento de las piedras se utilizaban para el procesado de alimentos. La producción cultural oldubayense demuestra que el Homo habilis utilizó esta técnica rudimentaria de manera reiterada y durante mucho tiempo. También que, en sus desplazamientos, portaban dichas herramientas con las que operaban en todos los lugares en que encontraban comida, carroña si era carne, la cual compartían los sujetos entre sí en el mismo lugar en que la encontraban y la cortaban directamente sobre los huesos de los animales. Con las piedras pulidas podían cortar partes de los animales y vegetales que encontraban para comer, aprovechando lo que más les nutría y desechando lo que menos. Este tipo de técnica pulimentadora de instrumentos fue heredada por especies posteriores de Homo y complejizada durante cerca de 2 millones de años, lo que duró todo el periodo paleolítico. Ahí tenemos una imagen de las chopper oldubayense, que básicamente son unas piedras afiladas. Al habilis le sucedieron el Homo ergaster y el Homo erectus, que aparecieron hace 2 millones de años. La taxonomía de esta especie es complicada, debido a la diversidad de rasgos encontrados en diversas partes del mundo que suelen asociarse a la misma. Pero lo que sí puede afirmarse es que el clasificado como erectus fue el primer homínido en salir de África, continente que acabó poblando casi por completo de norte a sur, llegando a Asia. Este pulió el instrumento cortante, produciendo el bifaz o hacha de mano, algo típico de la cultura achelense que desarrolló. El erectus vivió hasta hace unos 70.000 años, y se considera que la transición entre el erectus y el Homo sapiens se produjo hace 400.000 años. La fabricación de herramientas y la adaptación a un cambiante entorno natural durante todo el Paleolítico fue la tónica habitual de la evolución de los homínidos. Además del bifaz, el erectus aprovechó las lascas para generar instrumentos con los que rascar, raer, perforar, hendir, muescar y cortar. También empezaron a utilizar huesos no trabajados como armas y palos de madera con la punta endurecida. El aumento del número de herramientas líticas refleja en cada vez mayor dependencia de la técnica para un mayor aprovechamiento de los recursos alimenticios. El uso del sílex, más duro que la cuarcita, permitió al Homo erectus
usar materias primas de mayor calidad para fabricar herramientas, lo que denota una racionalidad operatoria considerable a la hora de escoger los mejores recursos para conformar su cultura. El desarrollo de la llamada técnica Levallois, llamada así por la localidad francesa donde fueron encontradas herramientas que seguían esta técnica por primera vez, permitió producir lascas estandarizadas de varios tamaños y formas con apenas retoques. Esta técnica puede considerarse el primer trabajo en serie jamás realizado, perfeccionado más tarde con la obtención de láminas a partir de lascas. De esta manera, se ahorraba en el empleo de la materia prima y se aceleraba el proceso técnico de trabajo de la obtención de lascas, aunque se requería una mayor inversión de tiempo de trabajo socialmente necesario para preparar el núcleo productor de láminas. El Erectus es también el primer homínido en dominar el fuego. Junto con la técnica Levallois, el dominio del fuego permitió al Erectus, al Neandertal y al Sapiens mejorar la vida de las bandas, clanes y tribus de cazadores y recolectores que solían vivir de manera nómada, asentándose temporalmente en campamentos al aire libre o en cuevas, pues ahora podían obtener para el grupo calor, iluminación, defensa ante depredadores u otros grupos de homínidos y preparación y cocinado de alimentos. Es probable que el dominio del fuego permitiera a los homínidos poder dominar en el suelo de los campamentos y dejar de subir a los árboles para ello. El fuego permitió delimitar técnicamente el hogar de estos grupos, que lo protegieron y rodearon con pequeñas piedras, cubetas o estructuras con tierra cocida o arcilla. Con el fuego se endurecieron las puntas de los palos de madera, dando lugar a las lanzas, muy útiles para la caza. Con el dominio del fuego aparece también la iluminación nocturna, muy útil para la vigilancia en los campamentos y para proteger al grupo. También aparece entonces el uso de pieles de animales para protegerse del clima, la vestimenta, muy útil en los largos desplazamientos que expandieron a los homínidos por todo nuestro planeta. Los instrumentos de caza, de cocina, pieles para ropa y para levantar arcaicas cabañas en las que meter al grupo para protegerse del clima y de depredadores eran producidos, acumulados, transportados, desechados y renovados a medida que los homínidos evolucionaban. Aumentaban su robustez y su capacidad craneal y desplazaban por todos los continentes, sobreviviendo a las glaciaciones y otras inclemencias. El trabajo iba produciendo al hombre a medida que el hombre transformaba su mundo entorno. Importante, el trabajo iba produciendo al hombre a medida que el hombre transformaba su mundo entorno. La población aumentaba y la capacidad de adaptación a una gran diversidad climática también. Esta adaptación requería comportamientos diversos porque los recursos eran diferentes y debían ser obtenidos de distintas maneras, diversificando ya las culturas paleolíticas. Las necesidades objetivas de estos grupos les obligaban o bien a sentarse en zonas ricas, en cuevas, por la protección y calor que proporcionaban, o bien a instalarse en campamentos al lado de ríos, lagos y zonas pantanosas. En las zonas más frías, el procesamiento de alimentos fue tan refinado que la carne empezó a ser congelada para su mejor conservación, aunque es probable que muchos grupos fracasaran en su intento de gestionar sus recursos. El éxito adaptativo, cada vez más complejo y seguro, es indudable. Aquí están las lascas producidas con las técnicas de Levallois. El Homo erectus dominando el fuego, que incluso desde el campo de la arquitectura, por ejemplo, se sostiene como el fuego determinó desde la forma de las primeras chozas hasta las formas de los edificios actuales, de las obras actuales, porque se hizo principalmente las primeras construcciones, por eso tenían forma como de conos, ¿no? Las construcciones de los indígenas antiguos, como cónicas, porque el fuego tenía que estar en el centro, era principal para obtener luz y calor de él. Bueno. El Erectus se extingue y es sucedido por dos especies Homo, la Neanderthalis, extinta hace unos 30.000 años, y la Sapiens, a la que pertenecemos los seres humanos actualmente vivos. Ambos heredaron las instituciones técnicas de las especies anteriores, pero solo el Homo sapiens, en tanto que Homo faber más refinado, evolucionó hacia formas culturales y de administración de recursos que fueron la base para la evolución del salvajismo a la barbarie. Durante el periodo paleolítico superior, último periodo paleolítico tras el paleolítico inferior, iniciado hace 2,5 millones de años y finalizado hace 147.000 años, caracterizado por las culturas olduvayense y achelense, y el paleolítico medio,
finalizado hace 40.000 años, caracterizado por la cultura musteriense de hachas y cuchillos de sílex muy rudimentarios utilizados por los neandertales, en una época en la que además surgen los primeros cultos luminosos primarios al oso de las cavernas y diversos rituales funerarios y canibalísticos. El sapiens se desarrolló mediante la sucesión o existencia contemporánea de varias culturas técnicas. ¿Cuáles son? Serían la chatelperroniense, perdónenme estas pronunciaciones, hace 36.000 años, en la que aparecen cuchillos más rectilíneos. La auriñaciense, entre 40.000 y 30.000 años, en la que el uso de materia orgánica, sobre todo huesos para mangos de armas, empieza a producirse. La gravetiense, hace 30.000 años, en la que aparece la arcilla conocida para una arcaica cerámica. La solutrense, 21.000 años a 18.000 años, periodo de transición de auge del arte rupestre, de huesos tallados y de la producción de agujas para tejer anzuelos para pescar, y anzuelos para pescar. La magdaleniense, hace 12.000 años, en la que los grupos se vuelven semisedentarios, muchos alrededor del mar, con lo que se producen los primeros arpones y las primeras embarcaciones de madera, así como los primeros templos con decoración luminosa de animales, como el de Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Durante todo el Paleolítico Superior, el Sapiens llega prácticamente a todos los continentes. También llegó a América hace más de 14.000 años por el estrecho de Bering, que separa Alaska de Siberia, y que al deshelarse, tras el fin de la glaciación de Würm, que abarcó todo ese periodo prehistórico, aisló ambas poblaciones por milenios. El Sapiens del Paleolítico Superior es semisedentario. Se han encontrado restos de hogares, hoyos para postes y otras estructuras, evidencias de adecuación de cuevas y construcción de chozas para vivir, bien sea con ramas y vegetales, algo que todavía hacen pueblos cazadores y recolectores como los bosquimanos, bien con hueso de mamut, que se tardaban más tiempo en edificar y necesitaban de otros materiales, aunque tenían la pretensión de perdurar como asentamientos seminómadas. Estos asentamientos, al durar más tiempo que los más efímeros de antes, permitían actuar sobre un territorio mayor a la hora de explotar recursos de todo tipo para mantener estable el poblamiento. Algunos alcanzaban incluso los 6.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, varios grupos de paleoesquimales. Y lo que recogían se distribuía en distintos lugares que cumplían diversas funciones: lugares de matanza de animales, de descuartizamiento de los cadáveres, campamento base o estacional, puestos de caza individuales o colectivos, habitáculos puntuales, lugares de extracción de materias primas, almacenes de alimentos o diversos materiales para elaborar objetos, etc. Durante este periodo la caza se perfeccionó, surgieron el arco y las flechas, y tenemos constancia de que existió la división de tareas por sexos, pues la recolección la realizaban las mujeres en muchos casos, como ocurre todavía con los pueblos pigmeos. El uso de la técnica y esta división de tareas variaba en cada poblado según el entorno natural y el clima, así como según la alimentación. Todos ellos factores que determinaron la aparición de rasgos distintos entre los pueblos de sapiens dispersos por todo el globo que se conservan hasta hoy. Los enterramientos fueron los primeros asentamientos estables de seres humanos, aunque eso sí, muertos, incluso después de abandonar el lugar al morir alguien cerca del enterramiento, lo llevaban allí. Hacia el 10.000 a.C., cuando la glaciación de Würm termina y aumentan las temperaturas, se reduce la extensión de tierras emergidas y la de las costas, lo que afecta a los desplazamientos humanos, los cuales buscaron mayores altitudes tierra adentro, aunque otros permanecieron cerca del mar y los océanos. Cambia también la distribución de la vegetación, por lo que las estrategias de subsistencia del sapien tuvieron que evolucionar, pues el nuevo periodo geológico surgido, llamado Holoceno o Antropoceno, por ser el periodo de hegemonía del Homo sapiens como especie dominante, que dura hasta hoy, obligó a las poblaciones humanas a adaptarse a nuevos hábitats surgidos entonces, algo que realizaron con éxito. Tenemos una imagen del Homo sapiens en el Paleolítico Superior. El sapiens prosperó en todos los ambientes climáticos de la Tierra y lo hizo gracias a la capacidad de adaptación que tiene y al uso de la técnica para transformar la realidad
que se encontraba. Es entonces cuando se da un periodo de transición cuasi universal entre el Paleolítico y el Neolítico, llamado Mesolítico o Epipaleolítico, cuya duración varía en cada lugar. En el Mesolítico, la caza mayor, la de animales salvajes grandes, seguía siendo la actividad principal en la que basaban su producción alimenticia cárnica, aunque tras el fin de la glaciación, el tamaño de las piezas cazadas era ya menor, por lo que la caza menor empieza a generalizarse, así como la explotación de recursos vegetales que en épocas anteriores no se consumían y que habían aumentado debido al cambio climático. Se empezó a destinar más tiempo a estas actividades para poder igualar el consumo de alimentos de antes del fin de la glaciación, y el aumento de tiempo conllevó a centrarse en el consumo de animales más abundantes, pero más estacionarios geográficamente. La recogida de frutos secos duraba mucho tiempo, que luego se ampliaba con su procesamiento, pero aportaban más proteínas, robusteciendo a la especie, y además se podían almacenar. Aparece la siega de cereales, la trilla y el descascarillado antes de su consumo. El trigo empieza también a ser almacenado. En las poblaciones costeras ocurre lo mismo con el marisqueo de toda clase. La pesca requería mayor cantidad de horas de trabajo, pues su consumo debía ser inmediato, lo que hizo desarrollar su conservación mediante técnicas de salado y ahumado. Esta imagen de caza y recolección en el Mesolítico. En el Mesolítico los recursos eran muy abundantes y la dedicación a su transformación para el consumo humano requería mucho tiempo de trabajo. El almacenamiento de la producción alimentaria conllevó a la preparación para épocas de carestía, para el uso ceremonial luminoso y por fin para ser utilizados como presentes e intercambios. Comenzó aquí la especialización de poblaciones en actividades concretas: caza, pesca, marisqueo, recolección o almacenamiento, sin centrarse en una sola de manera exclusiva porque las poblaciones eran entonces autosuficientes. Podemos afirmar que estas sociedades humanas eran cazadoras-recolectoras opulentas, complejas, y que lo que la antropología económica ha denominado comunismo primitivo, Marx, Engels, Godelier, era la norma por la abundancia de recursos, común a todo el Paleolítico, pero con una explotación ya muy refinada en la etapa mesolítica. Surgen los molinos y masas para moler, las hoces de sílex para cegar, los microlitos para la punta de lanzas y las flechas, la acumulación de madera para la construcción o fabricación de armas y canoas, además de otras embarcaciones que permitieron a estas poblaciones asentarse en islas antes inaccesibles. El Mesolítico se caracteriza, por tanto, por la generalización de sociedades humanas que utilizaban recursos de rendimiento aplazado, la reducción de los territorios a explotar y la primera sedentarización, con la consecuente aparición de poblados. En ellos, el nexo de unión era el parentesco, y para asegurar su supervivencia tuvieron que establecerse reglas consensuadas que permitieran permanecer en el territorio y establecer alianzas con otros poblados, mediante uniones exogámicas y compromisos sociales diversos a través de dones y contradones que aseguraban alianzas en situaciones de riesgo. El descubrimiento de materias primas o de objetos artísticos propios de unas poblaciones en otras y viceversa prueba estos intercambios arcaicos. Desapareció el arte rupestre en cuevas, porque las bases sociales de su surgimiento ya no se daban en el Mesolítico, y se empieza a plasmar en superficies rocosas al aire libre, en pieles, etc., hacia el 6000 a.C. Surgen los primeros pastores hacia el 6000 a.C. surgen los primeros pastores de bóvidos, y la ornamentación, el arte mobiliar y la personalización de la vestimenta según los roles sociales en los poblados empieza a ser un hecho, sobre todo en la actual Europa y en Oriente Próximo. Yo creo que dejemos hasta aquí y dedicamos los últimos 25 minutos que quedan para socializar al respecto. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hablar más, yo quiero descansar unos minutos de la voz. Si quiere alguien más hablar, preguntar algo o decir lo que entendió, lo que le pareció, las dudas que le quedaron. Yo les diría que para mí lo más importante de lo que se leyó hasta ahora, si lo tuviera que resumir en una frase, fue una frase que estaba al principio del libro que decía: no es el hombre el que hace la técnica, sino la técnica la que hace al hombre. Esto se sostiene tanto desde la paleoantropología como, por ejemplo, en el cierre categorial también es fundamental esta idea, ¿no? Porque en el cierre categorial
la ciencia es ante todo una construcción operatoria, ¿no? Bueno, le decía una construcción quirúrgica. Entonces es donde interviene el ser humano operativamente, manipulativamente, pero la ciencia no es un conocimiento, como ya lo hemos dicho en los talleres del cierre categorial, sino es una construcción operatoria. Entonces, el Homo faber, el hombre no es tanto un Homo sapiens como un Homo faber, porque es primero un Homo faber antes de ser Homo sapiens. Esto también, por ejemplo, lo podemos ver en Engels, en una obra, para mí una de sus obras maestras, de las obras principales que escribió Engels, que es el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Porque es así, porque, como bien dice también el libro, y esto es una falacia que suelen caer los liberales, que no solo los liberales, es muy común esto que se llama presentismo. Es una ideología que es asumir que como es la humanidad actual, como piensa, como razona, o el nivel de inteligencia actual, lo ha tenido siempre. Yo por ejemplo, he tenido debates o encuentros con liberales que ellos creen, o los anarcocapitalistas, que ellos creen que la sociedad política es un invento, es un invento del ser humano, es decir, que el hombre fue el que creó la sociedad política y no al revés, la sociedad política es la que construyó al hombre, ¿sí? Porque ellos creen que el ser humano estaba ya dado en la naturaleza con la inteligencia que tiene, pero con poco desarrollo tecnológico, pero el ser humano tenía casi que la misma capacidad mental o el mismo procesamiento mental y decidió un día unirse y fundar un estado y vamos a unirnos y fundar un estado cuando no, o sea, el estado o la sociedad política con su forma de estado se construyó, o sea, eso influía al hombre y influía en el hombre y el hombre influía en él, era un proceso retroactivamente. Entonces, a la vez que el hombre iba encontrando desarrollando nuevas habilidades, descubriendo nuevos conocimientos, a su vez esos nuevos conocimientos alimentaban de forma retroactiva al hombre y lo modificaban de forma retroactiva y así se iba construyendo el hombre hasta llegar al punto del hombre actual. O sea, eso es como fue una transformación en ambas direcciones, del hombre hacia la técnica y de la técnica hacia el hombre, ¿no? O sea, fue la técnica al final lo que produjo al ser humano como Homo sapiens, ¿no? El que convirtió al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo faber en Homo sapiens. Eso para mí sería como lo más importante. Oye, mira, ahí rompiste con algo que yo tenía como interiorizado, ¿no? Yo siempre pensaba, si uno trajera a una persona de hace 500 años al presente, no habría tanto problema en adecuarla, ¿no? Pero claro, o sea, lo que dices es verdad, ¿no? La comida, sí, no, o sea, se acabas de romper con algo que tenía desde hace rato, impregnado. Sí, de hecho dicen algunos que no sé el tiempo exacto, pero que el cuerpo, o sea, la anatomía humana no ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos, creo que esos 500.000, 600.000, no recuerdo el número exacto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha cambiado, no? Pues de ahí viene también el problema de la conciencia, ¿no? Que cómo surge la conciencia. Hay gente que cree que la conciencia ya surgió un día de la nada, pues el hombre ya se despertó y tuvo conciencia cuando tuvo lenguaje hablado o no sé, lenguaje escrito. Pero eso fue un proceso también, o sea, el DEU2 también evolucionó de igual manera como evolucionaba, a la vez que evolucionaba el DEU1. Pues, como hay gente nueva, pues aquí que todavía no entiende quizás esas categorías, pues o sea, la psicología humana, el pensamiento humano iba evolucionando también a la vez que iba evolucionando el DEU1 y el DEU3, ¿no? O sea, su conocimiento lógico abstracto, que pues eso, podemos hablar de eso concretamente ya cuando tenemos lenguaje escrito. Y ya tenemos sociedad política, ahí ya es cuando tenemos realmente DEU3, aunque haya, o sea, ya existía, ¿no? Obviamente tenía una preexistencia en las instituciones que eran heredables, pero pues antes eran relaciones etológicas, solo son relaciones políticas cuando aparece el lenguaje escrito y por ende las leyes escritas. Y ya las relaciones entre la sociedad ya no son meramente por la fuerza, sino ya son relaciones políticas, ya no etológicas. Pero bueno, si alguien quiere hablar, yo no quiero monopolizar tampoco la palabra. Aunque Roman, yo no sé hasta qué punto las pinturas rupestres y Göbekli Tepe, por ejemplo, puedan empezar a ser considerados rastros de materialidades de la tercera dimensión de DEU3, porque ahí ya estamos hablando de abstracciones, de construcciones en base a la realidad material, en base a lo que es DEU1 y DEU2, por supuesto, producido por seres humanos que sienten, pero al ya plasmarse ya
ya podemos empezar a hablar de ciertos grados de abstracción que empiezan a evolucionar hasta llegar pues a este momento en el cual tenemos conceptos como información y entropía supremamente abstractos. Pero desde esos primeros instantes en los cuales los seres humanos, o sea, como especie todavía plural, porque existen todavía neandertales, denisovanos, hombres de flores, eh, ya se están presentando esos elementos abstractos. O sea, con la manipulación de la materia empiezan a surgir. Eso es algo que se ha hecho con chimpancés. No tengo ahorita los experimentos, eso Jane Goodall intentó hacerlo como 40 años, enseñarles a chimpancés a... Los chimpancés pueden contar, los chimpancés incluso pueden aprender cierto lenguaje de señas con las manos, pero no pueden crear herramientas, no pueden escribir, o sea, a lo sumo imitar, pero cuando se les entrega una roca después de haberles a priori enseñado, no son capaces. Entonces ahí hay algo extra que es esa primera componente de dentro, es que es ser capaz de imaginar, de visualizar lo que no existe todavía en la materialidad, en la roca, en la de uno. Entonces es algo importantísimo. Podríamos decir que DU3 en cierta manera es lo que marca el nacimiento del Homo faber dentro de la noción de dimensiones multicomateriales. Algo que ahorita también estaba reflexionando, más allá tú lo narrabas, y justamente eso es lo que ocurre con el Valle del Rift, cuando África empieza a romperse, que entre comillas quedamos del lado etíope, los gorilas y los chimpancés quedan del lado congoleño, pues que ellos pues, conservaron los hábitos de la selva. Esos cambios fueron los que justamente provocaron eso. Y como tú mencionabas, la parte de la tecnología honduayense, si se puede llamar tecnología técnica porque tecnología es de posterior a la ciencia, a las ciencias. Eh, ya hay trazas, yo no sé si decir trazas de DU3 en estos primeros primitivos sujetos operatorios. Pues esa es una tesis interesante que estaba analizando en la medida como tú ibas narrando los primitivos desarrollos de fuerzas productivas por las distintas especies humanas. Eh, y bueno, nos sobra agradecerte, Abraham, vos, por habernos brindado tu narración del libro y abrir estas sesiones. Eh, Comentarios, quejas, dudas, sugerencias, bienvenidos. Ahí yo, bueno, supongo que porque no lo leo, pero o aquellos que hayan ya leído la obra, se estudia en algún momento cómo fueron en los pueblos precolombinos, al menos en ese desarrollo económico. O sea, se desarrolló la mitad, por ejemplo. O sea, no sé si ya se desarrolló, probablemente no, pero tengo esa duda. Uf, es que el ser humano, o sea, entre comillas, tú miras las evidencias de presencia humana en América respecto a Eurafrasia, y estamos hablando que en África ya había presencia, por ejemplo, de tecnología de técnica honduayense en el 2 millones antes de Cristo, que dice Ronald, yo no recuerdo el número ahorita mismo. Yo creo que fueron los australopitecos los que empezaron a hacer los chopping tools. Eh, pero en América apenas se ven evidencias desde el mínimo, o sea, como máximo digo, hace 30.000 años. O sea, estamos hablando de 30.000 años contra 1 millón de años en desarrollo de fuerzas productivas. Con lo cual, primero, en esa época no habían humanos en América. Eh, y segundo, la mitad pues ya es una construcción completamente política. La manera en la cual, por ejemplo, se Claro, claro. organizaba Ay, qué pena esa haber llegado tarde. cuasi Por eso te esclavitud, pregunto. casual, tranquilo, esa cuasi esclavitud, no sé si llamarla esclavitud en forma, porque esclavitud yo la entiendo desde el imperio macedónico, el imperio inca funcionaba de una manera bastante diferente, entonces pues estaría extrapolando, rompiendo, abusando un poco del término esclavitud, pero más o menos es como se organiza y pues de ahí que fue heredado por la monarquía hispánica del Reino del Perú. Pero pues primero en la época no habían humanos y segundo esto ya es muy a posteriori, ya después de los distintos desarrollos culturales en el Perú. Y pues así llegamos a nuestros resguardos hoy en día. Todo bacano, bacana la pregunta,
Michael, ¿fue Michael? Sí. Así es. Dale, me avance. Mejor me actualizo y ya luego hago preguntas. No, para nada. Pues lo que diga el anfitrión, Roman, si se van a hacer preguntas sin contexto. Sí, aunque sí pueden mantener, o sea, si no hay preguntas ya del tema que estamos hablando, yo creo que sí, pero si todavía hay preguntas del tema, preferiría que nosotros nos saltáramos de tema así como tan abruptamente. Listo. Aunque, perdón, no estaba escuchando igual mucho, o sea, yo llegué casi que a los últimos 30 segundos, no estaba escuchando mucho antes, porque me caí en un momento de la llamada. No hay problema. Que Michael preguntó acerca de si se puede empezar a hablar de Mita para estas etapas. Y pues el problema es que la Mita es como 1.000.000 de años después. Entonces no hay forma. Se podría... pero pues, que hizo parte del desarrollo de fuerzas productivas. Yo tenía una pregunta y es, ¿desde qué momento es prehistóricamente, o sea, como reconstrucción del pasado desde la historia de la antropología, se podría definir el inicio del comunismo primitivo, según la definición de Engels en el trabajo como el paso del mono a hombre? O sea, ¿cuál es el evento o la franja temporal en la cual podemos empezar a hablar de esa etapa de desarrollo de fuerzas productivas? Es una pregunta que me viene rondando hace rato y pues surgió perfecta para la sesión de hoy. Sí. La verdad es el comunismo primitivo empezando no es un modo de producción como tal, es el estado en el cual todavía no hay propiedad privada porque no hay sociedad política, porque la propiedad privada surge con la sociedad política. Claro, ¿no? sí. Entonces sí, el comunismo primitivo es básicamente el momento histórico en el que pues la abundancia de recursos es tal, ¿no? Porque pues están los pueblos nómadas, recolectores y cazadores. Sí. Pero plantear el monto exacto del momento del comunismo primitivo, yo diría que es toda la prehistoria, básicamente, o sea, desde que surgieron los primeros homos, pero no, la verdad no sabría responder exactamente porque la verdad nunca me ha preguntado un punto de inicio exacto del comunismo primitivo. Es una muy buena pregunta, pero yo creería así como intuitivamente que sí, es la prehistoria, es como el momento en el como no existe la propiedad privada, porque la propiedad privada surge con el Estado, es decir, cuando surgen las primeras sociedades políticas. Entonces, antes de eso, lo que tenemos es comunismo primitivo, pero ese comunismo primitivo no significa que comunismo entendido como modo de producción, que no, habían otras relaciones de propiedad, pero eran por la fuerza, eran etológicas, habían por decirlo así, clases, pero no eran clases sociales, porque las clases sociales, en sentido marxista, se refieren a la propiedad de los medios de producción. Correcto. Entonces, era como, no sé si llamarlo clases, o sí, clases de personas puede ser, pero por relaciones de fuerza. Sí. En alemán el término, yo estuve leyendo El Capital en alemán, es algo como Clase o Ebene, un término, algo así por decirlo, que se podría entender como preclase, como cuasiclase, pseudoclase, que podríamos traducir como tribu. Entonces que estaba el jefe de la tribu se organizaba, y en base a cómo una tribu pudiera empezar a dominar sobre las otras, se empezaban a dar las primeras relaciones de propiedad. Eso está en uno de los pies de página extensísimos empezando El Capital. Y por ahí, en esas secciones es donde se discute esta parte. Pero tú acabas de dar una respuesta interesante y es desde que empezaron a pasar los choppers en la garganta de Dubái. Podríamos definir eso como el origen de la etapa, ¿cómo lo podemos llamar? La etapa prehistórica denominada comunismo primitivo, que finalizaría, me imagino, con la escritura, ¿no? Pregunta. Ni la propiedad privada ni las clases. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Ya, sí. No, pues que en base a lo que estabas planteando, sí se podría definir el inicio. Como el mesolítico.
No, desde el Australopiteco, porque es cuando se empieza la transformación de la materia, cuando se empieza estas primeras nociones de, bueno, de evidencias de trabajo, de operaciones sobre el medio entorno, que es también como Gustavo Bueno lo describe. Pero aquí la pregunta ya era la opuesta, la complementaria ahí. ¿Y cuándo termina? El comunismo primitivo. Claro, ¿Cuándo va? cuando empieza la historia. O sea, con la escritura en Sumeria. Sí, es cuando Pues, empieza la y ahí primera entramos sociedad, cuando se pasa cambia de la vida prepolítica a la vida política. Y ahí ya se empieza a hablar de modo de producción Sí. con propiedad. O sea, ya por definición se cumple porque modo de producción solo existe en la medida como haya sociedad política. Y entraremos al despotismo hidráulico, si no estoy mal. Sí, exactamente. Sí. Ok, listo, perfecto. Sí, Bien. esto pasa mucho que los liberales creen o sea, que yo lo he escuchado mucho, que el individuo existe primero y luego se integra, ¿no? Que hay muchos que dicen, Sí. no, que tenemos registro histórico solamente desde hace 6.000 años, un poco más o menos. Entonces tenemos la mayoría de la historia, porque el ser humano como tal existe desde hace 400.000 años, te dicen eso, ¿no? Que el ser humano existe hace 400.000 años, entonces la mayoría, el 99.9% de la historia humana está perdida porque no habían registros históricos y bueno, entonces ahí hay que decir, bueno, es que esto es muy común, por eso lo digo. Primero, no, estás razonando mal, estás buscando el muerto arriba. ¿Por qué? Porque primero, no es que esté perdida la historia humana, porque antes de eso no había historia, antes había prehistoria y no eran humanos, eran homínidos. El ser humano se hace humano, es dentro de la sociedad política. O sea, y no es que exista primero el individuo, que ellos creen que existe primero el individuo y elige libremente asociarse y integrarse y así formar las primeras sociedades políticas, pero no, es que están buscando el muerto arriba. A ellos les cae un niño a un río y van y se van arriba a la montaña a buscarlo. Porque el individuo no es que exista primero y luego se integra, sino que nace integrado. O sea, el sujeto, el ser humano nace, se vuelve humano, se convierte humano, pasa de ser Homo erectus, Homo sapiens, o sea, pasa de ser homínido a ser homínido a ser humano, sí, precisamente en el seno de una sociedad política, que es lo que lo determina. O sea, un bebé es decir, no es que primero existe el individuo y después se integra, sino que nace integrado y ahí es donde se construye como humano. Un bebé solo, por ejemplo, muere, ¿no? Un bebé solo no podría ni siquiera sobrevivir. El ser humano es un animal social, no necesita de la sociedad, porque el son politicón que decía Aristóteles, porque pues no podría ni siquiera sobrevivir, ¿no? Entonces, precisamente porque somos vivíparos, entonces pues no existe por eso ni el individuo que primero nace, existe el individuo y después se integra, ni existe el individuo soberano. Existen los soberanos, son los estados, son las sociedades políticas y existe la persona construida, el ser humano que se constituye como tal en el seno de una sociedad política, bien sea como súbdito o como ciudadano. Es una institución social en sí misma, sí, la persona. Pero un sujeto, o sea, el individuo humano como categoría preexistente a la sociedad política no existe. Antes de la sociedad política no son seres humanos, son homínidos. Y los homínidos no son humanos. Sí. Son especímenes. Es que incluso de la embriología, la interacción del feto con las distintas voces alrededor del vientre de la madre ya empieza a configurar las redes neuronales más profundas dentro de una sociedad. Es decir, embriológicamente el ser humano ya está condicionado para ser social. Desde la embriología misma, desde el hecho que todos tenemos una madre que nos parió, el argumento liberal queda roto por completo. Por esa razón es que me gusta tanto cuando Santiago insiste en que el liberalismo es prácticamente la epítome del idealismo, es el idealismo transformado en un proyecto político global, sí, de alcance universal, pero desde la embriología misma. De hecho hay unos experimentos, creo que es, en los que muestran cómo entra la luz dentro del útero materno. Y aparecen dos puntitos luminosos, uno al lado del otro y debajo un tercer punto. No sé por qué sea eso, pero que de ahí podría empezar a estar el origen de la noción de rostro en nuestro cerebro, en nuestra mente, para hablar de uno y de dos. Desde ahí, o sea,
desde nuestra misma concepción y desarrollo, cuando se empiezan a constituir las primeras partes materiales de nuestro cuerpo, ya somos sociales. O sea, eh, es maravilloso cómo las ciencias rompen todo eso. Pero bueno, Kant ya lo dijo, si lo crees, vale, cree lo que quieras, pero obedece, dijo Federico II. El, tenía otra cosa por ahí volando. ¿Alguien más quiere comentar en lo que me acuerdo? Ya mi fue respondida en comentarios, así que nada. Pero si pueden, si alguien puede expandir en lo que es etológico, porque muchas veces se usa la palabra y uno queda como, ¿qué está queriendo decir Roman ahí? Las relaciones etológicas son relaciones animales, salvajes. Claro, pero en el contexto del ser humano, ¿cómo es, no? Sí, antes de las relaciones políticas pueden decirse que hay relaciones prepolíticas y que evolucionaron de las relaciones etológicas. Entonces, como por así reducirlo al máximo, entonces los homínidos antiguos empezaron con relaciones etológicas que fueron alcanzando cada vez mayor grado de complejidad y fueron evolucionando a relaciones prepolíticas, a instituciones heredables, a las técnicas, lo que me mencionó ahí en el libro, ¿no? Las primeras herramientas que se utilizaron para cortar, como las primeras tribus, las primeras relaciones que habían entre ellos, que habían, se vieron que habían hasta separación de trabajo por sexos en muchos casos. Entonces son relaciones etológicas que fueron evolucionando ya más complejas, que ya no son del todo etológicas, pero todavía no son políticas, son prepolíticas. Entonces ahí van evolucionando hasta el punto en el que llega un punto en el que nosotros lo distinguimos es el lenguaje escrito, porque Gustavo Bueno dice que el lenguaje escrito es tan revolucionario o más revolucionario, más importante que el lenguaje hablado, porque ahí es lo que marca el punto entre la historia y prehistoria, entre sociedad prepolítica y sociedad política, ¿sí? Y complementándolo con lo que hablamos hace un rato del individuo que es soberano, que después se integra, ¿no? Por eso para nosotros, para el materialismo político, es más exacto el término sujeto, individuo, porque el ser humano está sujeto a algo desde el inicio de su existencia, como especie, ¿no? No es un ente aislado, como ahí decía por ahí creo que Manuel, que nace de la nada, ¿no? Sino se conforma sobre sobre un contexto concreto. Entonces no es un ente aislado, independiente o indivisible, sino que el sujeto conforma a su ser in media res de la comunidad, de la sociedad política. Entonces, en el marco de la sociedad política, donde el homínido se convierte en humano, donde surge también la conciencia, o sea, el problema de la conciencia, ¿no? Que muchos lo quieren reducir solo también a cuestiones a evolución del DU1, o sea, evoluciones físicas del cuerpo, del cerebro y eso, pero también hay un montón de evolución en el género de materialidad o en la segunda dimensión de materialidad, que está interconectado en Simploqué con las tres dimensiones de materialidad y van evolucionando, ¿no? Entonces, es en el marco de la sociedad política donde el homo se convierte en ciudadano o súbdito, tiene derechos, obligaciones, también es producto, tiene cultura, que es la naturaleza transformada y humanizada, que ahí, entonces, producto de unas instituciones que lo determinan causalmente y lo desbordan, aunque incluso se posicione contra esas instituciones, aunque se posicione contra el Estado, contra la sociedad política y la quiera destruir, esa persona es producto de esa misma sociedad política contra la cual se posiciona, ¿sí? Entonces el sujeto no puede vivir sin sociedad política, sin comunidad política, porque por eso precisamente antiguamente, por milenios, el destierro fue un castigo, porque el ser humano sin la sociedad política no puede sobrevivir, ¿no? El ser un político, ¿no? Si no necesita de la sociedad política, o es un dios o es una bestia. Entonces, o es un animal, sí, por eso digo, son relaciones etológicas, serían homínidos y no humanos antes de la sociedad política. Clarísimo. Gracias. Y hay gente que confunde o quiere encontrar relaciones también, esto también muy típico de los liberales, que mezclan relaciones etológicas con relaciones políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, los chimpancés viven en manadas, entonces eso es una sociedad, ¿no? Sí. Pero no, o sea, por analogía podemos encontrar relaciones de poder en animales, pero no son políticas, son etológicas, porque no tienen leyes escritas, no tienen aduana, no tienen jurado, no tienen jueces, no tienen diplomacia, no tienen ejércitos, no tienen comercio,
Sí, o sea, las sociedades políticas requieren, como ya lo hemos dicho, lo vimos en taller de politología, requieren escritura, técnicas desarrolladas y heredables, normas axiomáticas. Sí, y no solo autoproclamados liberales, ¿no? También Miguel siempre saca el ejemplo anarquistas, de los bonobos. Sí, Ajá, eso. los Yo soy bonobos. liberal. Yo soy liberal. Sí, Ah, son claro. liberales de Yo izquierda. confundido. Ujú. El tema de los Liberalismo de ambos bonobos. lados. Este asunto del individuo como soberano, estuve estudiándolo hace poco que estuve en la biblioteca de Leipzig, que tienen algunos escritos de Leibniz sobre la monadología. Recuerden que estaba la teoría atómica de múltiplo Leucipo, empieza a resurgir con la mecánica de Newton, la mecánica racional, era como se llamaba en esa época, porque la otra mecánica era la mecánica de toda la vida, el mecánico que hace las ollas de cobre, eso era también un mecánico, o las ruedas de los carros, etcétera. Y la idea de Leibniz es que como los átomos están desconectados todos de todos, que eso es en total, eso es se me olvidó cuál era el término, Juan Ramón, el opuesto de monismo. ¿Dualismo? El atomismo. Atomismo. Atomismo, sí. Atomismo pluralista Atomismo. radical. Sí, atomismo es justamente el término. Y lo que él plantea es que las monadas son átomos perfectos, Sí. tan perfectos que existen de manera abstracta e independiente al resto de las mónadas, pero todas ellas coinciden porque Dios en el origen de los tiempos las programó. Entonces Dios las programó, les entregó distintas instrucciones a cada una de tal manera que al ejecutarse toda la línea de tiempo de principio a fin, encajan los comportamientos de las mónadas unos con otros. Y a tal punto es el nivel de individualización, de atomización, la filosofía de Leibniz, que por ejemplo, tenemos que hasta la misma idea, porque esto ya es filosofía, esto ya es idea de posición, es un atributo de la mónada. Es decir, la mónada por dentro tiene un atributo llamado posición que digamos es 3 metros al norte desde tal otra mónada. Entonces ese nivel de abstracción, digamos, de tal manera que al final el resto es una fenomenología. Surgía de los distintos comportamientos atómicos de las mónadas que están conectados entre sí solamente porque Dios así lo programó desde el origen de los tiempos. Entonces eso después se seculariza más y más y más y llegamos a Smith, a Ricardo y de ahí pues a toda la escuela austríaca, en la cual ellos suponen que los seres humanos en efecto somos mónadas, pero monadas que en cierta manera adquieren conciencia porque ya entramos a la praxeología, entonces violan el mismo concepto inicial de monada leibniziano, pero todo viene de esto, todo viene de intentar insistir en el atomismo radical, derivado de una comprensión materialista vulgar de la mecánica racional de Newton y Leibniz, porque Leibniz también contribuyó, llevado a la economía política en su pretensión de volverse ciencia, homologarse como ya lo era la física que estaba surgiendo como nueva ciencia a partir de la filosofía natural, y posteriormente la química y demás ciencias que iban apareciendo. Pero el origen viene desde la mónada misma. Ahí está, me dio mucha curiosidad, me puse a buscar y hasta ahí fue que encontré de dónde viene todo este cuento del individuo soberano, pero como vemos estos idealismos llevados al extremo, al punto de negar la misma existencia del espacio y del tiempo. ya viene toda esa locura. Si quieren darle sentido, este es el sentido. La culpa la tiene Leibniz. Bueno, pero Sí, el idealismo. También quería decir, si los demás si no están entendiendo de pronto algún término, pregunten ahí en el chat, no tienen ningún problema, no pasa nada si no entienden alguna cosa, porque puede que Sebastián o yo en algún momento usemos lenguaje un poco más complejo y la idea es usar el lenguaje lo más comprensible posible. Pero solo para complementar, sí, esta idea esta es la misma idea del empresario, lo que tú dices de la mona, de la causa sui,
¿no? Que la Correcto. mónada es esta cosa que no puede recibir influencia exterior ni alterar otras sustancias, ni puede influir en otros, ni nada puede influir en él, sino es causa de sí mismo, ¿no? Que el hombre que se hace a sí mismo. La idea del empresario, esa es la idea del empresario del liberalismo, realmente existente, que el sujeto que se hace a sí mismo a través de un proceso de cambio, no sé, que sus habilidades, su esfuerzo, su propia determinación, y eso mezclado con el calvinismo y a la idea de predestinación, que hace que el sujeto elegido de Dios, ¿no? También Fichte juega mucho ahí, ¿no? El yo absoluto de Fichte, el sujeto determinante pero no determinado, ¿no? Entonces yo determino, es el sujeto determinante pero no determinado, y ahí es cuando... Es lo mismo volver a esta gente que cree que la racionalidad humana, o sea, que el humano existe primero y después se integra, ¿no? Cuando la racionalidad humana es producto precisamente de la vida política, la conciencia, el problema de la conciencia otra vez, que no solo requiere cuerpo, inteligencia, organismo, cerebro, todo, sino requiere vida política para desarrollarse la conciencia, porque fuera del marco de las sociedades políticas es imposible el desarrollo de los saberes de primer grado. Ahí cuando surge, y sin los saberes de primer grado, pues no pueden haber saberes de segundo grado, que es la filosofía. Los saberes de primer grado, para los que no recuerden, ¿no? Las ciencias, los saberes técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, físicos, matemáticos, biológicos, no sé, y los de segundo grado, la filosofía. O sea, sin la sociedad política no pueden surgir estos saberes de primer grado, y si no surgen estos saberes de primer grado, ¿cómo vas a tener saberes también de segundo grado que los relacionen entre sí? Sí. De ahí que se rompe ese mito que la filosofía es la madre de las ciencias. No. Exactamente, es al contrario, es hija. La filosofía es la hija de las ciencias. Y la madre son las técnicas surgidas, como tú dices, desde hace aproximadamente 2 millones de años en la garganta del dual. Desde ahí es de donde viene. Pero no es al revés. O sea, ya el momento en el cual Tales empieza a hablar del agua y de la manera en la cual se organiza el agua creando sustancias, ya habían formas de ciencia, ya existía la geometría egipcia, la geometría babilónica que heredan ellos, con lo cual ya habían saberes de primer grado sobre los cuales crear filosofía. Por eso es que es extraño encontrar algo que podemos llamar filosofía en Babilonia o en Egipto. Es muy difícil, no se puede definir. Eso es un argumento que yo usé hace poco para hablar con un conocido cientificista, y yo le pregunté, dame el nombre de un filósofo del antiguo Egipto. No lo hay. O si los hay, es difícil encontrarlos. Entonces esto marca esa jerarquía temporal de técnicas, ciencias, filosofía, y pues ya si metemos a Santo Tomás teología, creo que es tercer grado, de saberes de tercer grado, se puede llamar ahí. Eso es algo que está por demostrarse, ¿no? Pero hay gente que sostiene que la teología es un saber de tercer grado, sí, porque es la conclusión final después de la filosofía. Exacto. Porque se basa en la filosofía para construir la teología. Para construirse, sí. Para poder para tener una construcción teológica, sí. Yo no recuerdo en dónde lo leí o si lo escuché en una conferencia en la Fundación Gustavo Bueno, que la politología y la concepción de políticas, de planes y programas políticos también podría considerarse como construcciones de tercer grado, porque se basan tanto en las ciencias como en la filosofía. ¿Cuál? Perdón, no escuché. La construcción de planes y programas políticos. O sea, que no son solo técnicas, sino que también por basarse en doctrinas filosóficas, así sea de manera implícita, como la teología, podrían ser otro ejemplo de saber de tercer grado. Pero esto que estoy diciendo es completamente controversial. Aquí no tiene por qué estar de acuerdo nadie. Pero sí es una forma interesante de mirar de qué manera nosotros estamos organizando nuestros planes y programas, ya que nos estamos basando en una filosofía, una doctrina filosófica, no lo estamos haciendo de la nada. Sí, perdón, para responder a la pregunta que Margie dejó ahí, y para no alargar tampoco demasiado las sesiones, sí, que ya estamos 12 minutos extra, yo creo que podemos cortar a las 15 o a las 20 por mucho.
A ver, ¿la escritura sería requisito absoluto para considerar una sociedad política o no? No absoluto, porque no hay verdades absolutas ni requisito como tal absoluto, sino que es el punto que diferenciamos entre historia y prehistoria. Nosotros, esto lo hace la historiografía, la antropología, la politología, incluso la sociedad política y prepolítica es la misma división entre historia y prehistoria, que es cuando hay sociedad política, y lo dije hace un momento. ¿Por qué? Porque es cuando hay leyes escritas. Esto es basado en Maquiavelo. Maquiavelo lo dice también, que antes, cuando había que elegir al líder de la manada, se elegía al más fuerte. Decía, pero ya después, cuando se evoluciona, ya en las sociedades, ya para elegir príncipe, ya no se elegía al más fuerte, sino al más justo, ya después de que existen lenguajes escritos, leyes escritas, porque ya las relaciones ya no es para el más fuerte, sino porque la subordinación ya no es al más fuerte, sino a las leyes escritas de una sociedad, que incluso el más fuerte tiene que estar subordinado a ella, si no, entre todos le mataban. Sí, que era lo que podía pasar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, espera que ya me llegaron unas preguntas y se me perdió. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados de saberes existen? No, que realmente existen solo dos, saberes de primer grado y de segundo grado. El tema del saber de tercer grado todavía eso está debatido, ¿no? Todavía se está por demostrar. Los saberes de primer grado son los saberes concretos, específicos, categoriales. Y un saber que es como la física, la aritmética, la geometría, la química, la geología, son saberes de primer grado, pero también los técnicos, no sé, la carpintería, la herrería, todos los saberes técnicos, tecnológicos, científicos, son saberes de primer grado, aunque tengan o no cierre categorial. Hay saberes, por ejemplo, ahorita cuando estaba hablando Sebastián de la politología, la política que podría ser, no la política, no la politología, que podría ser un saber de tercer grado, porque para ser, pues es que como no es un saber categorialmente cerrado, hace uso de otro montón, es un saber infecto, que entonces hace uso de otro montón de saberes de primer grado. Pero pues yo no sé, hasta ahora no se ha sostenido eso, y sería interesante debatirlo, pero no se ha sostenido que sea un saber, eso no lo hace un saber de segundo grado, sino un saber de primer grado abierto, porque no tiene un cierre categorial. Entonces hace uso de otro saber de primer grado también, pero no deja de ser un saber de primer grado porque es de un campo concreto, porque es un campo que es la política. Entonces la política no es la política no es hacer química, no es hacer geología. Son campos completamente distintos, que pudieran estar relacionados de alguna manera, sí, porque todo está relacionado con algo, ¿no? El principio de simple qué. Pero no es pero es un saber de primer grado, porque es de un campo concreto, porque los saberes de primer grado son categoriales, son concretos, son específicos, mientras que un saber de segundo grado es intercategorial, es un saber genérico, es un saber general. Entonces, ¿qué es lo que hace un saber de segundo grado? Es relacionar todos los saberes de primer grado, contrastándolos, relacionándolos de alguna manera, sea para encontrar sus semejanzas, sus similitudes. Ahí es cuando es fundamental la idea de diferenciar entre idea y concepto para entender esto. Un concepto es esto, es un saber de primer, es la unidad mínima de conocimiento humano, es lo que surge de los saberes de primer grado, es un referente conceptual, categorial, mientras que una idea es un referente interconceptual, transconceptual, que relaciona los conceptos, los contrasta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el concepto el ejemplo de siempre, por ejemplo, el de libertad. La libertad es una idea. ¿Pero qué es un concepto? ¿Por qué? Porque la libertad es una idea que abarca, que surge de los conceptos. Porque las ideas surgen de los conceptos. ¿Y qué es un concepto en el caso de la libertad? Por ejemplo, caída libre es un concepto. Libre mercado es otro concepto. Caída libre es un concepto de la física, es del campo de la física. Yo no puedo usar en otro campo el concepto de física de caída libre, o el concepto de libre mercado, o el concepto de libertad de expresión jurídico en la aritmética. Por ejemplo, no puedo usar eso en un concepto. Los saberes conceptuales, los referentes conceptuales no se pueden intercambiar, no son
conmesurables en los unos del otro, son inconmesurables. Entonces no puedo usar el concepto de caída libre de la física para explicar el concepto de libre mercado, ¿no? Aunque estén relacionados de alguna manera, la palabra libertad, cuando surgen los primeros conceptos, ahí surge la idea de libertad. Entonces, contrastando el concepto de caída libre, libertad de pensamiento, libertad de fe, o sea, todos los conceptos de primer grado. Otro ejemplo, la fuerza, ¿no? Una cosa es la fuerza sísmica, la fuerza de la geología, otra es la fuerza nuclear fuerte o débil de la física, otro es la fuerza militar de un país, de la política, otra es la fuerza productiva de la economía, otro es la fuerza de gravedad, otra vez de la física. Entonces, son conceptos que yo no puedo usar la fuerza sísmica para explicar la fuerza productiva, o la fuerza de las olas no la puedo usar para explicar la fuerza de producción, la fuerza productiva de la economía, ¿no? Entonces son saberes específicos de una categoría específica, de una categoría concreta, pero al relacionar todos los conceptos distintos de fuerza que tienen en común entre lo uno y lo otro, ahí es cuando surge la idea de fuerza, que es un saber ya general, que relaciona todos estos conceptos entre sí, los contrasta, mira qué tienen en común, qué tienen de diferente, y ahí es cuando surgen las ideas, y ahí es cuando surge la filosofía. La filosofía trabaja con ideas que surgen de los saberes de primer grado, pero ya es un saber de segundo grado porque es un saber general, o sea, es un saber que se preocupa por todos los saberes en general, por toda la realidad en general, y no por un campo concreto. Perdón, pero eso creo que no tenía respuesta corta, creo que esa era la respuesta. No sé si quedó claro. Si alguien quiere responder las siguientes preguntas para yo no monopolizar la palabra, por ejemplo la pregunta de Rafael, de Carlos Rafael Consuegra, ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo de los españoles y el liberalismo de los ingleses? Si quieres voy yo porque la gente está callada. Dale. Listo. Carlos, ¿cierto? Sí. Qué pena. Compadre. El compadre. ¿Recuerda el conteo de izquierdas y derechas de Gustavo Bueno, en el cual él plantea que los movimientos de izquierda surgen con la Revolución Francesa cuando se da la ruptura con el antiguo régimen de la unión del trono y del altar? Es decir, que el poder proviene del rey por la gracia de Dios y que el rey es la manifestación del poder de Dios en la tierra, más o menos por esa idea. Va a pasar a ser una nación política en la cual todos los antiguos súbditos quedan olizados, es decir, quedan mezclados, quedan unidos, equiparados ante la nueva ley de ese nuevo estado que pues en Francia se le llamó la República. Esa es la primera izquierda, que es la jacobina. En respuesta a eso, y fruto de la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, que pues es la que prácticamente desencadena el proceso de balcanización en últimas de la monarquía hispánica, surge una nueva forma de izquierda en el sentido de un proyecto ratio universal, es decir, proyecto basado en la razón, proyecto construido de manera racional, pero a la vez universal en el sentido que busca cubrir todas las personas que sean posibles en esa nueva construcción. En España específicamente las Cortes de Cádiz, que es la que Gustavo Bueno llama izquierda liberal. Entonces la izquierda liberal se manifiesta, digamos, en DU3 como la Constitución de Cádiz de 1812 o la famosa La Pepa, que recomiendo que busquen los primeros artículos de La Pepa porque son, a mí la verdad me dan mucha nostalgia leerlos, de cómo narran todos los territorios de la monarquía hispánica como parte de la nación española que surge a ambos lados del océano. Entonces, esa izquierda es la que Gustavo no denomina como izquierda liberal, y esta es la primera idea del liberalismo que empieza a surgir en la historia, en la cual una cosa, creo que esto lo decía Santiago Hermosilla en un encuentro. Perdón, Sebas, pero antes de eso, incluso liberal era, en la tradición hispana, era sinónimo de una persona generosa. Antes de incluso de la concepción económica se usaba en ese sentido liberal, ser alguien liberal, y después los anglosajones tomaron eso porque los liberales todo es robado. Ellos se robaron el término liberal, así como se robaron el término libertario. El término libertario. El término anarquista también se lo robaron. Sí.
hasta los términos se los roban. Camarada es palabra hispana. También se la robaron y la pervirtieron. Que escuchar a camaradas acá queer. ¡Uy, qué desastre, Dios mío! ¡Ay! Me hizo llorar cuando yo escuchaba acá hablando. Hey, my queer comrades, let's go to the center of the city. ¡Ay, qué horror! Bueno, volviendo al tema. También están las artes liberales. Carlos, de la universidad medieval, cuando surgió la universidad, estaban las artes liberales, la trivium y la quadrivium. La trivium es retórica, gramática y... ¿Cuál es la otra, Román? Humanidades, podemos entenderlo. La trivium, ¿te acuerdas de las artes liberales también? Ese es el origen primitivo de la palabra liberal en la Edad Media. Bueno, entonces estaban desde la Edad Media, un poquito para dar un poquito el origen de la palabra liberal, los siervos de la leva, que técnicamente no eran hombres libres, ellos cedían su libertad de movimiento para entregarle la fuerza a su trabajo agrícola, más que todo al señor feudal, que les daba protección cuando todos los reinos estaban empezando a estabilizar después de la ruptura del Imperio Romano. Pero había hombres que se podían dedicar a otros oficios, más que todos los de las ciudades, muchos de ellos los primeros burgueses desde el siglo XI o el siglo XII, porque el capitalismo empieza a surgir de manera muy tímida. Yo diría aproximadamente para la época de la peste negra. Podríamos empezar allá a hablar de empezar trazas de liberalismo que empiezan de capitalismo, empiezan a aparecer en la historia. Pues esas artes liberales las practicaban pues los hombres que no tenían que dedicarse a la producción agrícola, que estaba la trivium, que es retórica, gramática y dialéctica, creo que se llaman, y la quadrivium, que es aritmética, astronomía, música y geometría. Que la música, recuerden la música pues pasó a ser un arte casi que en el siglo XIX. La música se entendía casi que equiparativamente a la matemática. Y pues Roman lo puede decir que no está todo el tiempo contando, sacando proporciones para afinar el violín que esté 3-2. Pero bueno, ese concepto de ahí, gracias a la mención de Roman, en la cultura hispánica, que se entendía popularmente como un hombre generoso, un hombre liberal, pasa a la izquierda liberal, como la define Gustavo Bueno en la Constitución de la Pepa. Pero ya por la típica costumbre saqueadora de los anglosajones, el término se terminó pervirtiendo, se empezó a entender un hombre liberal como el ideal de capitalista, al liberalismo como el famoso laissez-faire, laissez-passer de los franceses, que es deje hacer, deje pasar, en pocas palabras, no se meta, deje que la economía fluya, que es un poquito derivado de Colbert, del primer ministro de Luis XIV, de que la gente produzca, que la plata empiece a aparecer sola, más o menos era la idea. Lo que se les olvida que todo está coordinado bajo Luis XIV, el absolutismo monárquico. Y ya en Inglaterra es cuando cambia esa idea del liberalismo de izquierdas, que se conserva todavía un poquito en los partidos liberales hispanos. Yo, por ejemplo, soy de una familia de tradición liberal, pero no es de tradición liberal de apertura de los puertos y que todo entre y nos llenamos de maquinaria extranjera, no, sino de liberal en el sentido de que las regiones se gobiernen, de entregarle el voto a la mujer, que eso es algo muy de Santander. Aquí el amigo camarada Roman me puede corroborar o refutar esta realidad, pero pues esa es una tradición que siempre estuvo en el oriente del país, y ese es el liberalismo un poquito inspirado en la izquierda hispánica de la segunda generación. Entonces ahí liberalismo tenemos que tener un poquito cuidado con eso. Tristemente ahorita el liberalismo, todos los liberalismos son pues que cada quien haga lo que le dé la gana y pues sálvese quien pueda. Eso es el liberalismo en pocas palabras. Pero el origen es este que te digo de la Pepa, de la Constitución de la Pepa, como una nación que se reforma a sí misma para buscar la igualdad de todos sus antiguos súbditos, hoy ciudadanos ante la ley. ¿De dónde viene? ¿Listo? Creo que no hay más preguntas. Bueno, camaradas, yo creo que ya dejemos ahí. Hay una más de Michael, pero yo creo que la dejamos para para la próxima sesión, que dice, o la dejamos para el chat de WhatsApp, que hay que tengamos partido liberal y conservador, sí,
rápidamente, pero en Colombia la verdad el liberalismo tomó como un significado propio al del resto del mundo o al resto del mundo hispano. En Colombia el liberalismo adquirió como características muy propias, que eso es un tema que para desarrollar larguísimo, que lo podemos desarrollar en el chat o en la próxima sesión. Creo que dejemos hasta acá porque Dale, no hay problema. Yo tengo que dormir. Sí. Listo, pues. Así que bueno, muchas gracias, camaradas, compañeros, tengan buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Manuel. Me parece muy bien todo. Les deseo una feliz noche para todos. Y cuídense Gracias, mucho. compadre. Estamos activos. Estamos Buenas noches, activos ahí. compadre, gracias. Siempre a la orden, no joda, siempre a la orden. Se cuidan todo el mundo. Sebastián, abrazo, pórtate compadre. bien. Igualmente. Y todos, ande con juicio, ande con juicio. Se cuidan, feliz noche para todos. Bueno, hasta luego, camaradas.